7 y el 8, y empezando aquí en el capítulo 7 empieza en nuestro libro, y también, ¿verdad?, una analogía tomada del matrimonio, ¿verdad? Y vamos a ver, dice: ¿acaso ignoréis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive. Dice que en el capítulo 6 Pablo usó dos analogías, la del bautismo en agua, hizo la del bautismo al agua para compararlo con la muerte de Cristo, y la del esclavo cuya voluntad está totalmente sujeta a su amo. Estas son las analogías que Pablo usa, y me encanta que al tratar de explicarlo tratan de hacer cosas relevantes, cosas que ellos entienden, que es la manera que nosotros también debemos de enseñar, ¿verdad? Para que la gente entienda con cosas, ¿verdad?, palpables, cosas tangibles, cosas que se puedan entender. Entonces, pues el bautismo al agua significa cuando uno te bajas a las aguas bautismales, que estás muriendo y luego estás resucitando en Cristo en vida nueva. Muy bien, entonces usó las dos analogías, la del bautismo al agua y la del esclavo cuya voluntad está totalmente sujeta al Espíritu. Y en el capítulo 7 va a usar un tercer analogía, en el versículos 2 y 3, dice que usa la del matrimonio, o sea, para que recuerden todos los creyentes que el reino de la ley ha sido rebasada por el reino de la ley ha sido rebasada por la de la gracia. Vamos a leer versículos 2 y 3. No sé, Raquel, ¿puedes leerlo ahí donde dice? Porque la mujer casada. ¿En qué número está? En 7, 2 y 3. Aquí en la página, capítulo 7, la página 71 realmente, porque Ya, 71. 71 ya no tiene page number, ya. Romanos 7, y aquí abajo está. Romanos 7, del 1 al 6. Vas a leer ahí abajo donde dice: porque la mujer casada, del 2 y el 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ok, aquí Pablo está haciendo otra analogía acerca de cómo ahora estamos en Cristo Jesús, y así ellos entendían muy bien que la mujer que comete adulterio, o la mujer que se casa con otro hombre mientras él vive, está cometiendo adulterio. Ellos lo entendían plenamente. Entonces nada más se podía casar la mujer hasta que no se muriera el marido, no se podía casar. Pero dice, pero cuando el marido muere, ese es libre de esa ley. Entonces vamos a ver qué significa el marido en esta analogía. El marido representa la muerte a las exigencias inalcanzables de la ley. O sea, estar sujeta completamente al marido. O sea, Pablo lo está asimilando de esa manera. Y la mujer está tipificando siempre al creyente, o sea, como uno cree. Entonces, esa es la tercera analogía que usó Pablo para que las personas entendieran cómo ahora hay otra ley que sobrepasa. Ya cuando el marido muere, o sea, cuando la ley vino a ser sobrepasada por otra ley mayor. ¿Okay? Vamos a darnos cuenta de eso. El 10º, vamos a ver cuál es el 10º mandamiento, y dice que no codiciarás. No codiciarás dar directamente a la raíz del pecado residente en el corazón del hombre y sus deseos perversos de exaltarse sobre el trono de Dios. O sea, Pablo habla también así de otra ley. Vamos a ver el versículo 4, acá en la página 72. No sé si quieres leerlo ahí. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ok, eso está dando otra vez, está explicando, ¿verdad? Así del matrimonio. Ok, y el 5 y el 6, sí, léelo acá abajo. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu
y no bajo el régimen viejo de la letra. Ok. Con claridad Pablo expresa que cuando el hombre estaba en la carne, o sea, en el cuerpo mismo, la diferencia del espíritu, mente y corazón, dice en 1 Corintios 1:29 y Gálatas 2:16, Colosenses 2:5 y 2:11, dice, la inclinación a realizar acciones contrarias a la voluntad de Dios gobernaba la vida y el resultado obvio era el camino a la muerte. Pero ahora, siendo libres de esas exigencias inalcanzables de la ley, el hombre experimenta un gran cambio en su vida y ahora, bajo el gobierno del Espíritu Santo, el cristiano, ayudado para vivir una vida llena de obediencia y gratitud por la salvación recibida, el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, guía y capacitará para vivir esa vida. Ahora la ley no podíamos cumplir, nadie podíamos cumplir las exigencias de la ley, o sea, y está hablando no nada más de la ley de Moisés, sino la ley que desde Adán y de Eva, ¿verdad? De que no comerás del fruto prohibido, no pudimos ni hacer, ¿verdad? Un mandamiento les dio, todos los frutos, todos los árboles podían comer, pero de este no, y de eso está hablando. Y no codiciarás, es el 10º mandamiento. Vamos a ver una recapitulación de Romanos del 2 al 7. A ver. Ok, el versículo acá pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. Ahora ya estuvieron, está hablando, ¿verdad?, de la analogía esa misma del matrimonio. Y ahora que ya no estamos bajo eso, sino que ahora tenemos un espíritu. Vamos a ver where is my... ¿Qué página va? Vamos en el 73. Bueno, vamos en la página 73. Una recapitulación sobre las enseñanzas de Pablo en los Romanos del 2 al 7. El capítulo 2 muestra la ley mosaica que no capacitó a Israel para producir justicia aceptable a Dios. Nunca pudieron nunca pudieron cumplir la ley. ¿Recuerdan cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos? Él subió al monte Sinaí, bajó con las 2 tablas, y antes aún de que él les dijera al pueblo, recuerden cómo sucedió, antes de que él aún les dijera lo que había escrito Dios con el mismo dedo de Dios. Acuérdense, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando él bajó del monte Sinaí, que traía me imagino yo que venía Moisés cargando las 2 tablas de los 10 mandamientos, ¿verdad? Unas rocas donde estaba escrito, el dedo de Dios escribió los 10 mandamientos. El pueblo lo estaba haciendo el pueblo y se enojó. ¿Qué pasó? Estaban adorando a otros dioses. Todavía ni escuchaban la ley, no sabían ni qué era la ley. Ya no la estaban cumpliendo, no la estaban cumpliendo. Y eso de que Moisés se enojó y quebró las tablas, haz de cuenta que ni siquiera iban a poder cumplir la ley. O sea, no hay forma en que nosotros pudiéramos por nuestra propia carne cumplir la ley que Dios tiene para nosotros. O sea, porque hay una lucha constante, y eso es lo que Pablo está diciendo en el libro de Romanos. Vamos a ver eso. Dice, en el capítulo 3 expresa lo mismo sobre los gentiles. La justicia nunca se puede producir con el carácter humano o las buenas obras, sino la ley solo logró el conocimiento del pecado. En el capítulo 3, versículo 20, la ley nos hace ver nada más, ¿cuánto lo estoy regando? Realmente, o sea, no mentirás, pues ya mentí, o sea, no adulterarás, pues ya cometí adulterio, o sea, con mi pensamiento, no hurtarás, ¿verdad? Todos esos, entonces la ley nada más te hace más, como que te hace ver más lo que no puedes cumplir.
Y en el capítulo 4 vemos que él establece algo único, que la ley no tuvo conexión con las promesas hechas a Abraham, pues le fueron hechas sin ninguna condición legal, fíjese nada más. Pablo recalca que no fueron las promesas hechas por la ley, sino ¿por qué? Por la justicia de la fe. Por la justicia de la fe. Es más, agregó, la ley produce ¿qué cosa? En 4.15, en Romanos 4.15 dice que la ley produce ira, coraje. O sea, ay, pues como cuando te ponen tantas reglas, pues ¿para qué me dicen que tengo que manejar 55 millas por hora? Me quiero ir a 70, ¿verdad? Quiero, o sea, como que nos da coraje que tenemos que ver el alto, ay, se puso la luz roja. ¿A cuánto nos da coraje que se pone la luz roja? Y más cuando vas tarde. Y más cuando vas tarde, así es. O sea, como que la ley nomás produce ira. Entonces vemos que Pablo está diciendo que aún las promesas no fueron hechas por la ley, sino por la justicia de la fe. Y también Pablo citó a David en el 4.6 con su Salmo 32, quien entendió el valor de la fe salvadora por encima de las obras. En el capítulo 5 estamos dando una recapitulación, por eso no tenía aquí las de esas, digo, wait a minute. Okay. Entonces, en el capítulo 5, dado que se incrementaron las ofensas y las transgresiones, se provocó mayor condenación, trayendo el reino de la muerte sobre la humanidad. Imagínense, o sea, todos estábamos condenados, todos. O sea, es más, la Biblia nos condena en la cara, o sea, dice, no hay ni uno bueno, ni siquiera uno. Nadie hay justo, no hay nadie que ha hecho el bien, ¿verdad? Entonces, todos estábamos condenados a muerte. La analogía en el capítulo 6 del gobierno humano y la analogía de la esclavitud, ¿verdad? Entonces, estábamos esclavos a este cuerpo pecaminoso. Y luego ya estamos en el capítulo 7, la analogía del matrimonio. En conclusión, la nueva realidad para el cristiano es la vida plena libertad. Es la vida plena, en plena libertad bajo el gobierno divino y ya no más una vida motivada por el código moral escrito por Moisés, en el que se decretaba la estricta obediencia a la letra para tener salvación. O sea, tenían que cumplir la ley. Y ya para cuando en el tiempo de Jesús, esos 10 mandamientos, ¿cuántos de ustedes saben en qué tanto se habían convertido ya? En el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no eran nada más 10 mandamientos, y en el Nuevo Testamento ya tenían, ¿alguien sabe, se acuerda? 613 mandamientos. Imagínense que tenían que cumplir. ¿Cuándo iban a cumplir todas esas leyes? 613 mandamientos, dice. Entonces, de ninguna manera no podemos cumplir la ley. Muy bien, vamos a ver aquí en la página 74, el pecado que mora en mí. Romanos 7, del 7 al 25. Vamos a ver Romanos 7 y 8. Marcos, léelo tú ahí, la página 74. Sí. ¿Y qué diremos pues? La ley es pecado y en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, mas el pecado, tomado ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ok, entonces aquí está. ¿Por qué Pablo creen ustedes que Pablo usa no codiciarás? ¿Qué quiere? Es es el 10º mandamiento de los 10 mandamientos. No desearás. Ajá. Dicen, o sea, la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás, ¿verdad? Dice, no codiciarás da directamente a la raíz del pecado residente en el corazón del hombre y sus deseos perversos de exaltarse sobre el trono de Dios. O sea, no vas a codiciar lo que Dios mismo tiene, así como lo hizo Satanás, ¿verdad? Que él quiso ser igual a Dios. Eso va directamente, el codiciar es un pecado directamente en tu corazón, y a eso estaba tratando de cumplir la ley al pie de la letra, como quien dice, pero no lo pudo hacer, ¿verdad? El 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, fíjese que nada más lo que hace cuando viene la ley. Versículos 10 al 12, ¿alguien más lo quiere leer ahí, por favor? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte,
porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es cierto que en el huerto del Edén el mandamiento de Génesis 2:16 y 17 era para preservar la vida. O sea, mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Como otrora dice, el mandamiento también es aplicable al hombre, ya que la desobediencia a los mandamientos divinos acarrea la muerte. En este punto, Pablo reconoce que es hallado, ¿verdad?, por el convencimiento del Espíritu de Santidad ante una angustiosa paradoja, que la ley dada al hombre es extraordinaria, espléndida y santa. Esto está describiendo algo que no es de este mundo. La ley es divina, o sea, la ley se transmite la misma voz de Dios, y por lo tanto, al declararlo en la Torah, es santo y beneficioso en extremo, y es justo porque exige la honra debida al Creador y al ser humano. Dice, los mandamientos divinos ayudan al hombre a vivir en paz. O sea, la ley era buena. La razón que Dios les dio la ley era para preservar la vida, para que vivieran en paz, ¿verdad? Para que no se mataran unos a otros, no codiciaran, ¿verdad? No se robaran unos de otros. Entonces la ley era buena, pero el resultado de la ley, ¿verdad?, sin embargo, dice que es la muerte. Traía muerte. La ley no pudo dar vida, la ley no podía rescatarlo, la ley no podía santificarlo, la ley no podía justificarlo, nada más los hacía ver claramente que estaban mal, ¿verdad? Dice, lo que me beneficia, el 13, vamos a ver qué dice ahí. Pastor, lea el 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, ¿verdad? Ahí está otra vez explicando eso me gusta lo que dice acá, explicando de que el pecado, o sea, te viene otra vez a recalcar lo de eso. Vamos a ver lo que dice acá para meditar, el versículo, página 76. Raquel, si quieres leer ahí, por favor. ¿Lo dice para meditar o más abajo? Sí. Para meditar. Aún si tengo éxito en disciplinarme a mí mismo hasta el punto en que yo sea moralmente recto y justo, solo he refinado mi pecado hasta hacerlo justicia propia y orgullo espiritual, lo cual es el pecado en su quinta esencia. De esta manera, el santo mandamiento de Dios hace que mi pecado sea sobremanera pecaminoso, me deja perdido y abandonado en mi torre de Babel. Es nada más lo que hace, ¿verdad? La ley, o sea, entre más tratas de hacerlo, como que más te hace sentir, uy, no lo puedo cumplir, y más coraje te das y vives enojado, ¿verdad? Que no lo puedo cumplir. Ok, ahora sí, 7:14 al 16. Léelo, Raquel. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces soy moralmente impotente ante la tentación. No puedo contra ella. Dice, mi proceder no lo puedo explicar, dice Pablo. Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Yo quiero ser bueno. Yo decía, el día no me voy a enojar, gracias Señor, porque voy a estar en paz, voy a estar alegre, voy a estar feliz. Pero ayúdame porque ya me voy a salir de la cama. ¿Verdad? O sea, mientras estamos en la cama del Señor, gracias por el bien, pero ya nos levantamos y de rápido hacer esto, o sea, Señor, ayuda a mi proceder, o sea, no lo explico. ¿Por qué me enojo tan rápido? Veníamos platicando así, yo, ¿qué sé? ¿Por qué? O sea, ¿qué hay en nosotros? Tenemos que crucificar la carne y decir, Señor, que sea tu gozo, tu paz, la naturaleza. Entonces, vamos a ver, entregado estoy a la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que hace, ¿verdad? Cuando somos carnales, porque somos hechos de carne y sangre, y en esta carne está el pecado. La naturaleza del humano es, ¿verdad?, pecar, ¿verdad? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, dice Pablo. Eso hago.
Y si hago lo que no quiero, dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso es bien importante saber, que no soy yo el que estoy pecando, es el pecado que está dentro de mí. Antes decía, the devil made me do it, recuerden, el diablo me hizo que lo hiciera, ¿verdad? O sea, y realmente hay cierta verdad en eso, o sea, porque nosotros somos salvos por Cristo Jesús, somos limpios, somos lavados en nuestra mente y en nuestro corazón, pero nuestra carne, o sea, peca. Hay una canción que se llama, bueno, porque para relacionarlo, Ajá. yo sé que tiene que ver con la esclavitud, pero hay una canción que dice, soy un títere. Ah, ok, así O sea, es. tú no puedes hacer nada, te mueven. Ujú. No es la- Los Yonix, Ah, yo pensé que era la otra, la que decía, soy un triste payaso de loco. de José José. No, de este Solís, ¿cómo se llama? Ja- Javier Solís. Javier Solís. Javier Solís. Ah, sí, soy un triste payaso. Ya. El 7:21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en dónde? En mí. Está en mí, pero está dice, el corazón del apóstol Pablo concluyó el contenido de su testimonio en el pasado, dice, al descubrir mediante la revelación del Espíritu de Santidad que lo llevó a toda verdad, que la ley del pecado gobernaba en él. Aquí se refiere a la ley heredada por la naturaleza humana desde la desobediencia del Edén descrita en Génesis, lo que les estaba diciendo. Entonces él dice, hay un pecado dentro de mí y eso o sea, peleo con esto todos los días. Ok, 22 y 23, ¿alguien quiere leer ahí? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Me encanta que Pablo hace la diferencia, o sea, se da cuenta, yo veo en mi hombre interior, Señor, tú eres tan bueno, tú eres tan fiel, gracias, te amo, o sea, en mi hombre interior me deleito en la presencia de Dios, o sea, pero dice, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, no en mi mente y no en mi corazón. La mente es parte del alma. El alma se compone de 3 partes. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Qué hay en el alma? ¿Qué hay en el alma? ¿Mande? ¿De qué se compone el alma? El alma se compone de 3 partes. Se compone de la mente, Alma y Emociones. espíritu. de emociones, Y juicio. voluntad. Voluntad. Your will, your mind and your emotions. Tu mente, tu voluntad, lo que tú quieres hacer y tus emociones. Esa es parte del alma. Entonces, el alma y el espíritu y el corazón, como que la mente y el corazón y el espíritu, hay un lugar donde se juntan los 3, o sea, en nuestra vida, ¿verdad? Sentimos al espíritu como en our bosom, en nuestro estómago, cuando te da miedo, ay, te da, ¿verdad? Cuando te subes a la montaña rusa, ¿verdad? Que te sientes aquí, ese es el espíritu. Cuando tienes miedo lo sientes aquí en tu interior, y también habla la Biblia de que de tu interior correrán ríos de agua viva. Ahí está tu espíritu está en lo más profundo, pero el alma es tu alma y tu mente, tus decisiones, tu voluntad. Y Pablo está diciendo aquí, yo veo otra ley en mis miembros que se revela en contra de la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en la carne, ¿verdad? Entonces, ahí está descrita, ¿verdad? La trágica lucha del cristiano que surge en el momento que se presenta el noble sentimiento de llevar a cabo la buena acción. Entonces el mal residente lo interrumpe para realizar lo opuesto, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. ¿Quién me puede salvar de esto, verdad? El 7, el 24 y el 25, ¿qué dice el pastor? 24 y 25, miserable. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Como que levanta sus manos Pablo y dice, ¡ay, miserable de mí! ¿Quién me librará de esta ley? ¿Verdad? ¿Quién me va a librar? Y luego dice, gracias, Señor Jesús. Solo Jesús, solo Cristo me puede
librar de esos. Gracias doy a Mi Dios alma por mía, Jesucristo. ¿Mande? No, dice, ni alma mía lo iba a salvar. Alma mía, sálvame, güey. ¿Verdad? Dice entonces, gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Verdad? Y ahí está diciendo, ¿verdad? Porque Así es que, ¿verdad? La lucha continua de la mente y de la carne, y eso va a ser hasta que seamos transformados. Filipenses 3:21 habla de que nuestro cuerpo va a ser rescatado y vamos a tener victoria, o tenemos victoria en esto, Salud. pero tenemos que ser mentalmente viéndonos como Dios nos ve. Vamos a ver que somos incapaces de santificarnos por sí mismos, no podemos. Solo gracias doy a Dios, dice, por Jesucristo, solo Él lo puede hacer, amén. Solo Dios, solo Jesús nos puede santificar. Muy bien. Sí, what happens to my things? Entonces cuando dicen, que yo he oído que vienen entre apóstoles y eso, dice, el apóstol que es santificado por la gracia de Dios, eso es como más como show, o realmente sí es No, cierto. todos somos santificados, hemos sido santificados, o sea, Sí, digo, pero Pablo está siempre hablando- le dicen que ellos se juntan más arriba y por eso son como enviados por Dios, por Jesús. No sé si es para manipular, no sé, pero yo he oído esas cosas. no, todos hemos sido justificados por Cristo, o sea, cuando aceptamos al Señor, no hay nadie más santificado que, o sea, la obra que Jesús hizo, lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo por el apóstol, por el profeta, por el maestro, o sea, es la misma obra, todos estamos santificados en Cristo. ¿Cómo reaccionamos cada uno en nuestra carne? Es la diferencia. ¿Qué tan disciplinados estamos a la lectura de la palabra, al estar pensando en las cosas de Dios? O sea, ¿a qué estamos dedicando nuestro tiempo? Y de eso está hablando Pablo también, o sea, el andar en el Espíritu, y vamos a estar hablando de esto, ¿verdad? Porque, o sea, es a través de Dios, hasta a través de Él, que la única esperanza de salvación es el don más preciado dado a la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muy bien, vamos al capítulo 8, entonces sí, ahí se terminamos. Nos habíamos quedado en el Vamos a 6, comer ¿o temprano. dónde nos habíamos quedado? ¿El Vamos 6 a lo comer terminamos? ¿Qué creen? Entonces, no lo habíamos visto hasta el 8. Yo creí que lo habíamos, y ya hice la tarea hasta el 8. Sí, debemos ir a Ah, hasta el ok, 8, ok. sí, hasta el 8 teníamos Ah, que hacerlo, ok. sí. Marco regaña mucho. Ajá. No, es que dice el hermano, sí, no ha llegado la comida, pero ya llegó el pastel de perdido. Por algo empezamos. Ay, esta carne. Esta carne, ¿cuándo la vamos a satisfacer? No haya comida. Los alimentos son sagrados. ¿Eh? Los alimentos son sagrados. No, Son digo, sagrados. pues, dice, ¿cuándo vamos a poder que comamos? Ah, sí. Ahorita aliméntate de la palabra. No, me da más Llénate. hambre. Llénate. En la página 78 vamos a leer lo que dice para meditar. A mí me gusta leer esto porque realmente son muy buenos tips. A ver, Musi, léelo tú. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es un grito de impotencia. Debe apreciarse el estoicismo del apóstol Pablo al hablar del escabroso tema de la pecaminosidad yacente en el ser humano transformado y su lucha permanente para obedecer el Espíritu Santo, y describir todo en primera persona, como si él fuera el más terrible pecador, es decir, no colocar las faltas en sus lectores. ¿Tendremos nosotros el mismo valor para aplicarnos la palabra en primera persona antes de pensar en los demás? Fíjese. Uy. Ya, ¿te imaginas? Pablo era diciendo, miserable de mí. O sea, y eso que Pablo tuvo el encuentro con el Señor Jesús, eso que Pablo, o sea, tuvo la más revelación, y él está diciendo, yo soy el peor de los pecadores, soy el menos, ¿verdad?, apreciado. Hablándose de, no apuntando el dedo a los demás, o sea, que bien lo podía haber hecho, ¿verdad?, sino que siempre viéndose. Me gustó eso ¿verdad?, de que siempre tenemos que hacernos nosotros mismos un autoexamen, porque a veces decimos, ay, tienes que cambiar, cambia tú, o sea, no te preocupes por cambiar a la otra persona. Yo no puedo cambiar a nadie más, tú no puedes cambiar a nadie. La única persona que puedes cambiar es a ti mismo, ¿verdad? Y ni tú mismo lo puedes hacer, necesitamos
El poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Necesitamos vernos. Y por eso me encanta el capítulo 8. Vamos a entrar ahora pues, ¿verdad? Vamos a ver, a vivir en el Espíritu, porque vivir en la carne es muerte, dice, pero más vivir en el Espíritu es vida. Dice, vamos a ver. Para entender el capítulo 8 necesitamos comprender lo sucedido en los otros dos capítulos anteriores, por lo menos el 6 y el 7. Y habla el 6, habla de una salvación genuina, la garantía de su victoria sobre el pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado, gracias a Dios. Tenemos que saber eso, ¿verdad? Que el viejo hombre está crucificado. Quédate crucificado, está muerto, quédate muerto, no revivas el viejo hombre. Las tendencias antiguas, el coraje, el enojarte, el ser impaciente, el tener temor, el estar ansioso, todo eso es del viejo hombre, no es del nuevo hombre. Todo eso fue crucificado en la cruz, o sea, entonces el capítulo 6 habla de una salvación tan genuina de que Cristo, ¿verdad? Nuestro viejo hombre, Cristo lo llevó en la cruz. Cuando Él fue crucificado, ahí estábamos crucificados juntamente con Él. Y eso es lo que tenemos que saber, que Jesús no nada más murió por nosotros. Les dije que Él murió como si fuéramos nosotros. Como si nosotros estuviéramos ahí clavados en esa cruz. He didn't only die for you, He died as you. I like it. Me encanta como lo decimos en inglés, pero en español, o sea, no murió nada más solo por ti, Él murió como si fuera Él a nosotros, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 7, Pablo habla de aquel que no ha muerto a la ley del pecado, pero ahora somos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, o sea, entonces en el capítulo 7 ya está hablando acerca de eso. Y ahora en el capítulo 8, Pablo nos introduce ¿a quién? Al Espíritu. O sea, primero está, en estos 7 capítulos no habla nada del Espíritu, pero ahora está hablando del Espíritu. Y el Espíritu es la persona más emocionante de la Trinidad. Es el que está obrando en nosotros. Es el Espíritu el que nos redarguye, es el Espíritu el que nos consuela, es el Espíritu que nos lleva hacia Cristo, es el Espíritu que nos consuela cuando estamos tristes, es el Espíritu que está trayendo las Escrituras a nuestra memoria. O sea, y tenemos que saber la diferencia de los tres, ¿verdad? El Dios Trino, y cada uno hace una función diferente, y yo creo que a veces nos dirigimos al Espíritu Santo, a veces nos dirigimos hacia Dios, a veces nos dirigimos hacia Cristo, y vemos, ¿verdad?, que cada uno hace otra diferente función. En el capítulo 8 es la cumbre de nuestra vida en la tierra y el preludio de nuestra glorificación futura. Fíjense que aquí, y dice, este capítulo es considerado uno de los más importantes en el entendimiento de la vida cristiana cotidiana. Tenemos que entender el capítulo 8 para saber qué ha sucedido dentro de nosotros y cuál es el plan de Dios para nosotros. Es bien importante. Ahora pues, dice aquí el capítulo, ¿verdad? Ahora pues, que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora ya, en otras palabras, ahora pues ya está disponible, ya está hecho, ya no hay nada más que hacer. Ya está la solución de la condición anterior. En otras palabras, Dios ya nos dio la solución para la ley del pecado que está en nuestros miembros. Ya Dios nos dio la solución para esta lucha continua. Ya Dios nos dio la solución, ya no tienes que hacer nada. Cuando Jesús dijo consumado es, Él dijo ya no tienen ellos que luchar, ahora nada más tienen que creer. Entonces, ya Jesús murió e hizo el intercambio por nosotros. Él ya se puso en nuestro lugar. Él es nuestro rescate, ¿verdad? Él fue el que, como dice ahí, pues si la quieres, dame tanto por ella, ¿verdad? O dame tanto por él. Y Jesús dijo, yo doy mi vida completa por él. Yo doy mi vida completa por ti. Entonces, eso es. Entonces, ahora pues, que es ya. Eso está hablando de ahora. Ahora pues, dice, nos habla de la solución que Dios da a la condición anterior. Evidentemente, el hombre no nace de nuevo para continuar esclavizado al pecado. O sea, Dios envió a su Espíritu para que la victoria alcanzada por Cristo en la cruz sea realmente efectiva en la vida de cada cristiano. El término ninguna condenación habla de dos asuntos muy importantes.
Dice que no hay ninguna condenación. Los que estamos en Cristo Jesús estamos fuera del alcance de la condenación. Ya no hay condenación. Yo, es más, no estoy ni en el, no estoy ni en el mismo campo, en el terreno de la condenación. El diablo no me puede condenar. Nadie, ya no hay ninguna. O sea, nada de condenación para nosotros, los que estamos en Cristo Jesús. Ahora, ya, no en un futuro, no cuando me comporte perfectamente, por fe, ya, no tengo condenación. Dice, los que estamos en Cristo Jesús estamos fuera del alcance de la condenación. Nada ni nadie nos puede condenar. El hombre naturalmente nace bajo la condenación de la ley y es esclavo del pecado. Eso es, naturalmente, así nacimos por el pecado de Adán. Todos estábamos bajo la ley y éramos esclavos del pecado, pero el momento que tú y yo aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos libres de la condenación, somos libres del pecado, somos libres, ¿verdad?, de la ley que está en la carne. Si los que andan según el Espíritu, ¿cuáles son? Vamos a ver. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí estamos viendo dos leyes, ¿ok? Estamos viendo dos leyes. ¿Qué entienden ustedes por ley? Ley. Ajá. La ley del Espíritu de vida y la ley del dice aquí, ¿verdad? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de esta otra ley, la ley del pecado y de la muerte. Es como un mandato, ¿no? La ley. Ok, un mandato. ¿Alguien más? ¿Qué quiere decir la ley? Obedecer órdenes. No es una ley. Eso no es la ley, esa es la reacción, lo que tienes que hacer, pero la ley en sí es... Obedecer reglas. La ley es el poder, es el principio. En otras palabras, por decir la ley de gravedad, ¿cuál es la ley de la gravedad? De que necesitas un peñascazo y te cae en la cabeza. Le escupes para arriba y te cae en la cara. ¿Verdad? Que si te avienta o algo, ¿verdad? Que si yo agarro algo, ¿qué va a pasar con eso? Se va a caer. Se va a caer. ¿Por qué? Porque hay una ley de gravedad, ¿verdad que sí? De gravity. ¿Y qué ley sobrepasa la ley de gravedad? ¿Hay otra ley mayor que la de gravedad? La de la aviación. La de la aviación. Aerodynamics, ¿verdad? O sea, esa rompe esa ley. Entonces quiere decir que la ley de gravedad existe, pero existe otra ley que es que mayor que esa ley. Eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo. La ley del Espíritu de Dios, o sea, la ley del Espíritu dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida, esa es una ley, el Espíritu de la ley de la vida, o sea, es un principio, es un poder, así como la gravedad es un poder, o sea, así es la ley del Espíritu de vida, ese es un tipo de ley. Dice que me ha librado, esta ley me ha librado de esta otra ley, de la vida, de la muerte, del pecado y de la muerte. Porque la ley de pecado y muerte, todos estamos bajo esa ley. Todos nacimos bajo esa ley. Todos estamos condenados a muerte. Ya al momento que nacemos en este mundo, estamos bajo esa ley, la ley de que vas a pecar. Tienes que arrepentirte, tienes que aceptar al Señor Jesús. Y cuando encontramos al Espíritu Santo, que es el que nos trae a Jesús, nos da esta nueva ley. Cuando estamos adentro del avión, cuando ya estamos en el avión, ya no está la ley de la gravedad. Exacto, El avión es y Cristo. batallas. El avión es Cristo. El avión es Cristo, así es. O sea, batalla el avión. Yo me quedo sorprendida cada vez que me subo a un avión. Y entre más grande el avión, dije, ¿a poco esta cosa se va a levantar? Me acuerdo que fuimos a Israel, un avionado, dije, oh my God, ¿cómo se va a levantar este avión? No lo logro comprender. ¿Cómo ese animal tan grande
puedes levantarse? O sea, ¿qué es lo que ¿verdad? No lo entiendo, pero la ley de Usa el aire debajo. Usa el aire debajo. Es que le echan fuego al animal por esa culpa. O sea, ya, ¿y saben qué? Lo maravilloso es que no lo tengo que entender, yo nomás tengo que pagar mi boleto y vámonos, me lleva, ¿verdad? Puedo estar segura de que voy a llegar porque ya compré mi boleto y sé a dónde me va a llevar. No lo tengo que entender todo. No entendemos bien la ley del espíritu de vida. Pero el espíritu de vida es una ley más poderosa que cualquier otra ley aquí en la tierra. Y aquí Pablo está tratando de decir, nos está introduciendo, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay porque los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A esta ley dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Gracias a Dios que esa lucha que yo tengo constantemente, soy libre de esa lucha. No tengo que estar peleando cada día. No tengo que estarme mortificando cada día de que estoy pecando y eso es pecado y aquello también es pecado y que no te pintes y que no te pongas y que no te peines y que más largos o que más, o sea, no vayas, no vengas, no bailes, no. Es too much, es mucho. Decir, ¿cuál es la ley del espíritu de vida? Entonces, nos conviene entender esa ley, vivir bajo el espíritu, y eso es lo que Pablo está tratando de hacerle a los romanos, de decir, hey, esta es una vida nueva, esto es algo sobre la vida natural, es sobrenatural, supernatural, es sobrenatural, así se dice en español, that's right. Entonces ya no tenemos que ser obligados a pecar, porque ahora pues hay una solución a esa condición, ya no tengo que pecar. ¿Por qué? Porque ya no vivo bajo la ley del pecado y de la muerte, vivo bajo la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, bajo ese principio. Si vamos rápidamente aquí al capítulo 8, versículos 35 y 39, porque el capítulo termina, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Me encanta que el capítulo 8, Pablo empieza con el espíritu y termina con el espíritu. Hablando de Dios, o sea, ya en el versículo, ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada. Dice que escrito está, por causa de ti mismo somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas en el matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro, dice, estoy tan seguro, está diciendo Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso como termina el capítulo 8, igual, ¿verdad? Y como lo empieza y como lo termina, o sea, empieza en el Espíritu y termina en el Espíritu, en ese amor tan grande. Nada nos puede separar. Dios nos ama tanto que nos ha dado esa nueva ley en la cual podamos vivir como hijos de Él, vivir como Él, actuar como Él, pensar como Él. Ese es el diario caminar, ¿verdad? Los que andan según el Espíritu, en el diario caminar a la vida, decir, Señor, yo no estoy practicando el pecado. Que caigo en pecado, dice Pablo, dice Santiago, que cuando no os caéis en diversas pruebas o os caéis, cuando te caes en tentación, no estás practicando y tratando de ver qué pecado puedo cometer. O sea, que vamos a cometer pecado porque caemos al pecado, that's okay. Tropezamos, pero no nos levantamos y seguimos adelante. El Espíritu Santo es el consolador, el que está en nosotros. Él es el que nos consuela en los momentos difíciles, Él es el que camina a nuestro lado. El Espíritu Santo nos libera del pecado al daros la vida de Jesús. Amén, pásales, ¿verdad? Entonces eso es tan importante, que el Espíritu Santo, Pablo está introduciendo aquí al Espíritu Santo, y dice, hey, este va a ser tu mejor amigo. ¿Qué dijo Jesús del Espíritu Santo? ¿Recuerdan? ¿Qué les dijo? ¿Les conviene que qué? Que me vaya. Que yo me vaya, ¿por qué? Porque Vendrá el Consolador, o mi Padre mandará. Exacto, porque voy a mandar el Consolador y va a estar no nada más con ustedes, va a estar en ustedes. En otras palabras, hey, es para tu ventaja que yo me vaya. Imagínense, los discípulos habían estado 3 años 24/7 con el Señor Jesús y ya se habían acostumbrado a ese estilo de vida y estaban
solucionando, Jesús les solucionaba todos los problemas, tenían que pagar impuestos, tenían que comer, dónde se iban a hospedar, todo, o sea, Jesús, y luego de repente, hey, me tengo que ir. ¿Cómo creen que se sintieron los discípulos? What? Entregamos todo por ti, Jesús, ¿cómo que te nos vas? ¿Qué cambio de plan es esto? Porque no vamos a hacer un reino. ¿Qué pasó? Dice, les conviene que yo me vaya. Te voy a mandar al Espíritu. Ellos creían que Jesucristo iba a reinar. Ya. Ellos estaban dispuestos a capa y espada a luchar por él y hacer el reino. O sea, ¿verdad? Vamos a echar fuera a los romanos, Sí. ¿verdad? ¿Verdad? A este gobierno y vamos a traer el reino de los cielos, el reino de Jesús. Y Jesús de repente le sale con esa onda de que ya me voy. Y ellos se quedaron, ¿qué? Pero Jesús les conviene que yo me vaya porque el Espíritu Santo va a estar con ustedes y nada más con ustedes, sino dentro de ustedes. Y a eso se está refiriendo aquí Pablo. Y Pablo no escuchó esas palabras de Jesús, pero ¿verdad? Él se dio cuenta de que eso, del valor del Espíritu Santo porque él lo vio. Muy bien. El hombre se ve obligado a pecar por su naturaleza humana, pero el Espíritu Santo nos libera del pecado al darnos la vida de Cristo. Ahora somos, ¿qué? En Cristo Jesús, una nueva criatura, dice 2 de Corintios 5:17. ¿Alguien se sabe ese versículo? ¿Salvo cuál? 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así es, ya somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas. ¿De qué está hablando? ¿De qué cosas viejas? Del pecado, de la lucha, del pecado, del espíritu del pecado que ahí está en nosotros. Ya es nuevo totalmente, o sea, en otras palabras, como les dije la vez pasada, el ejemplo del marranito y la oveja, ¿verdad? O sea, la naturaleza fue cambiada. Esa es la nueva criatura. Ya no tenemos la naturaleza del marrano, ¿verdad? Ya no nos tenemos que estar en el lodo cenagoso, ya no tenemos que estarnos involucrando en el pecado, ya ese deseo ya se fue, ya Dios nos cambió la naturaleza, una cosa nueva nos fue creado, y a eso se está refiriendo Pablo aquí. Que somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, esa manera de vivir, de pensar, de hablar, tiene que cambiar cuando estás lleno del Espíritu Santo, cuando andas por el Espíritu y no en la carne. Y a ese punto los quiere llevar Pablo aquí. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad? El estar en Cristo, dice, segundo se refiere a las consecuencias del pecado, la maldición de Deuteronomio 28 dice, con enfermedad y angustia derivadas de una vida pecaminosa. El Señor pagó el castigo de nuestra paz y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Las palabras, ya está o sea, si algo ya está pagado, tú ya no lo tienes que volver a pagar. Ya el precio ya fue pagado, entonces Jesús ya pagó por nuestros pecados. Yo ya no tengo que luchar por ello. Yo ya no tengo que estar viviendo de esta manera. Entonces Él ya pagó por ello. Entonces, y el castigo de nuestra paz, ¿el paz dónde está? En el alma, en la mente. O sea, en lo que tú estás pensando. El castigo de nuestra paz, porque vivíamos tan perturbados, ¿verdad? De que Dios nos va a castigar, Dios nos va a pegar, Dios nos va a tenemos que cumplir. Y Jesús dice, ¿saben qué? Ya no, yo voy a pagar por eso. Ustedes puedan vivir en paz. Ya no va a haber enemistad entre Dios y el hombre. Eso es lo que hizo, eso es lo que pasa al estar en Cristo. Estar en Cristo, ¿alguien quiere leer aquí en la página 80? Estar en Cristo significa no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo revela cuál es la ley a la que todo cristiano debe estar sujeto, a la ley de espíritu de vida en Cristo. Esta es la ley de fe en los méritos del Señor, que da por concluida de una vez por todas el régimen de la ley del pecado y de la muerte en el creyente. Expresa que si andamos en el Espíritu, el pecado no puede enseñorearse de nosotros. Romanos 6:14.
y tampoco experimentaremos la forma como el pecado paga, la muerte. Romanos muerte. 6:23. Así es, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero tú y yo ya no tenemos esa paga, ya no vamos a recibir ese pecado, esa paga, ¿por qué? Porque ya Cristo la pagó por nosotros, ya estamos en Él. Estamos en Cristo, Cristo ya pagó el precio por el pecado. Después le dije, si algo ya está pagado, ¿por qué lo tengo que volver a pagar? Pero ¿cuántas veces nosotros nos sentimos que tenemos que hacer algo? La tradición, ¿verdad? De que tenemos que cumplir, hacer para poder merecer. Y Dios dice, lo que tú hagas, cualquier cosa que trates de hacer, son como trapos de inmundicia, nos dice Isaías. O sea, no es nada, no vale, no tiene valor para mí, nada más cree. Ok, vamos a ver qué dice el hombre, ¿verdad? Que somos hechura suya, ok. La ley, aquí estoy hablando, la ley es el poder o el principio, la ley del espíritu está sobre la ley del pecado, como la ley de gravedad que ya les expliqué. Vamos a ver qué es estar en Cristo. Muy bien, aquí estar en Cristo significa que no andar conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Cuando estamos en Cristo estamos andando conforme a ¿qué? Al Espíritu. Al Espíritu. Todos debemos estar sujetos a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahí sí nos debemos de meter. La ley del pecado y de la muerte ya no puede enseñorearse de nosotros. Ya no tiene el control, en otras palabras, ya no tiene el dominio sobre nosotros. O sea, nosotros somos más que vencedores. A eso se está refiriendo. Porque ya no recibimos ni la paga del pecado. Somos más que vencedores y eso es lo que nos dice Pablo aquí en el 8. Alguien lea a Romanos 8, 3 y 4. Aquí en página 80. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien, entonces aquí estamos viendo, ¿verdad? Que había esta ley que era imposible para la ley, aunque la ley era santa y justa, no nos podía librar del pecado, como de pecar. O sea, te dabas cuenta por causa de la ley que eres pecador, pero la misma ley no te puede librar de eso, ni tampoco nos puede dar vida. La ley tampoco, al contrario, solo nos hace ver lo malo que ya somos. Era débil por causa de la naturaleza de naturaleza caída del humano. Entonces nos damos cuenta que esta ley, o sea, Cristo únicamente la pudo vivir. Cristo vino sin pecado. Él el único que vino sin pecado, porque ¿cómo puede pagar? Es como si yo digo, yo tengo una deuda, yo debo $10,000 y tú tienes una deuda de $10,000 y yo voy al banco y digo, quiero pagar la deuda de él. Y el banco me va a decir, pero pues si tú tienes la deuda, paga la tuya primero. ¿Cómo vas a pagar una deuda que, o sea, tienes que pagar primero la tuya? Y Jesús era el único que no tenía la deuda del pecado. O sea, el único ser que no pecó, ¿verdad? Dice que al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué? Dice, se hizo pecado. Se hizo pecado. O sea, fue acreditado el pecado a él, así como a nosotros, como estudiamos la vez pasada, se nos acreditó la fe, como al padre Abraham, a Jesús se le acreditó el pecado de todos nosotros. Entonces, por eso él ya lo pagó, para pagar nuestra deuda, para rescatarnos, para redimirnos de la maldición. Somos redimidos de la maldición del pecado. Hermana, usted me dice cuándo tengo que parar. Raquel, ¿ok? Entonces vamos a ver. Entonces la ley era débil, dice, por cuanto era débil. ¿Por qué la ley era débil? Dice, porque por la carne, o sea, por el ser humano. Eso era débil. Dice que Dios, enviando a su Hijo a semejanza en carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. O sea, Jesús tuvo que entrar legalmente aquí a la tierra. Recuerden cómo entró el enemigo a la tierra en Génesis. ¿Qué tuvo que hacer el enemigo para entrar al Edén? Se tuvo que Disfrazar. Ponerse la máscara. de una serpiente, la forma de una serpiente. Tuvo que usar el cuerpo de alguien, ¿verdad? Ilegal. Usurpó, ¿verdad?, ese cuerpo de la serpiente. ¿Cómo entró Jesús? A través del vientre de una mujer. O sea, la manera en que todos entramos aquí a la tierra.
El enemigo tiene que usar, y es por eso que cuando el enemigo posesiona a una persona, o sea, usa los cuerpos de animales o los cuerpos de alguien más, o sea, pero lo hace ilegalmente. Jesús lo hizo legalmente. Jesús entró por la vía de agua, ¿verdad? O sea, así como nace un bebé, a través con agua y con sangre. Cuando murió también. Dice que salió agua de él y la sangre de él, o sea, murió como todos nosotros. Entonces, él sí lo hizo legal. El enemigo no entró legalmente aquí a la tierra. Tu cuerpo es lo que te da, es tu credencial para estar aquí en la tierra. Tu cuerpo es lo que te hace legal aquí en la tierra. Si tu cuerpo se muere, tú ya no tienes derecho de estar aquí en la tierra, ¿verdad? Lo ves cuando alguien se muere, o sea, ya la persona, ves el cuerpo aquí, pero ya la persona no está aquí. Entonces, el espíritu necesita un cuerpo para estar aquí en la tierra. Entonces, mientras tengamos cuerpo estamos aquí legalmente, pero al momento de que ya nuestro cuerpo no nos funcione, se decae, entonces nosotros nos tenemos que ir, ¿verdad?, al cielo o al infierno. En alguna parte tenemos que nuestro espíritu irse. Entonces el enemigo usó un cuerpo que no era de él para poder entrar, pero Jesús entró legalmente. Y Jesús fue semejanza, ¿verdad? Por eso dice, de carne de pecado a causa del pecado. O sea, se pareció a nosotros, usó el cuerpo de carne, ¿verdad? Vamos a ver qué significa que Cristo vino al mundo en un cuerpo humano como el nuestro, que vivió una vida sin pecado. En Hebreos 4:15 nos dice, y al convertirse en pecado por nosotros en la cruz, 2 de Corintios 5:21, lo que les dije, dio por terminado el régimen de la ley del pecado en el ser humano. Imagínense. O sea, por eso Cristo Jesús tuvo que venir como ser humano, ¿verdad? Para pagar la sentencia que debíamos por nuestro pecado. Ok, ahora sí, Romanos 8, 5 al 8. Pastor, lea ahí, por favor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Los que viven ¿cómo? La carne. Según la carne. ¿Por qué no pueden agradar a Dios? Están pecando. Están pecando. Porque están viviendo según la carne, porque no Los están designios de la sujetos a la carne. ley. Ajá. No se están viviendo bajo la ley del espíritu de vida, están viviendo bajo la carne. Ningún hombre no le hace que, o mujer no le hace que tantas buenas obras haga allá en la tierra, aquí en la tierra, si no está bajo la ley del espíritu, no le hace que tantos millones den a obras caritativas, no agradan a Dios. Y tú y yo, si estamos bajo la ley del espíritu, o sea, no tenemos que dar un centavo, nosotros agradamos a Dios. Dios está agradado con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos bajo esa ley. Entonces, a eso se está refiriendo aquí, ¿verdad? Los demás no tienen la capacidad ni la habilidad de hacerlo. Vamos a ver qué dice Filipenses 4:8. Todo fue. ¿Alguien lo encontró? Filipenses 4:8. Dice, cuando dice, por los demás hermanos, todo Todo lo que es verdadero. todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. Aquí está hablando de nuestra mente, ¿verdad? De la mente de nosotros. ¿En qué debemos de pensar? ¿Cuáles deben ser nuestros pensamientos? A veces vienen pensamientos y a veces no podemos evitar que pensamientos entren a nuestra mente porque estamos en la carne, pero sí podemos evitar. Me encanta cómo lo decía Kenneth Hagin. Dice, no puedo evitar que un pájaro vuele sobre mi cabeza. O
sea, que un pensamiento se meta en mi cabeza. Dice, pero sí puedo evitar que ese pájaro haga un nido en mi cabello. ¿Verdad que sí? O sea, no puedo evitar que entre el pensamiento, pero sí puedo evitar que yo siga pensando eso. Que yo piense, pues, ay, me cae tan mal esa persona, ay, lo quiero golpear, ay, me cae, y ahí estoy pensando nomás en lo que me hicieron o en lo que me dijeron, y estoy piense y piense, y ya le voy a dar, ¿verdad? ¿Hacia dónde estoy pensando? ¿Estoy pensando en todo lo bueno? ¿En todo lo justo? ¿En todo lo amable? ¿En todo lo puro? ¿En todo lo que es de buen hombre? Si hay virtud alguna en él. En esto pensar, no te está diciendo, piénsalo si quieres. Es una ley ahí, dice, esto es lo que tenemos que estar, los que estamos viviendo, caminando bajo el Espíritu, así debemos de pensar. ¿Y cuántas veces pensamos lo peor de las personas? ¿Quién está pensando? ¿La mente carnal o la mente espiritual? Vamos a dejar de pensar mal de las personas, vamos a pensar lo bueno de ellos, vamos a pensar lo mejor de las personas, ¿verdad? Así piensa Cristo, déjese. No, sí, ya. Pues vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. Ok, Romanos 8, vamos en el libro más, el crown jewel de la Biblia, dicen, ¿verdad? El libro más importante de la Biblia y el capítulo más importante, yo creo, del libro de Romanos. Porque es lo que nos explica lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. La función del Espíritu, lo que ha hecho en nosotros. Del 1 al 8, ¿verdad? Del 1 al 8. Okay. De noviembre. Revolucionario. Y yo 1-2. El 20, sí. Enero 2. De la Revolución Mexicana. Me dice eso el perro. Perro de apoyo. Muy bien, tenemos el poder para andar en el Espíritu, de acuerdo a Romanos 8, versículo 11. ¿Quién es el día 11? Estamos, ¿dónde nos quedamos? ¿Qué página vamos? El 81, ¿verdad? Sí. Bueno, y ya leímos más, vosotros no vivéis según la carne, sino, ¿qué es? El 9 y el 10, vamos a leer ahí. ¿Verdad? Sí. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Muy bien. Dice que si nosotros vivimos según la carne, mas nosotros no vivimos según la carne. O sea, cuando ya aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo fue el que entró en ti. O sea, Jesús no es el que está en nuestro corazón, es el Espíritu Santo que está realmente con nosotros, ¿verdad? Jesús está sentado a la diestra del Padre y el Espíritu Santo es el que está aquí. El Espíritu Santo es lo que tenemos dentro de nosotros. Aceptamos a Jesús, pero es el Espíritu el que está con nosotros. Entonces dice aquí, si vivimos según, ¿verdad?, el Espíritu y no vivimos según la carne, el Espíritu de Dios mora ¿en dónde? ¿En el alma? No. El Espíritu de Dios mora en vosotros. En nosotros, ¿verdad? Está dentro de nosotros. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, No es de él. pues no es de Él. O sea, o lo tenemos o no lo tenemos. O estoy viviendo en la carne o estoy viviendo en el Espíritu. Porque el enemigo nos hace pensar de que podemos titubear. Un día estoy en el Espíritu, ahorita estoy en la carne. O sea, ¿a quién le vas a poner cuidado? ¿A quién le vas a alimentar más, verdad? Entonces, tenemos que alimentar o ver. Por eso el versículo ese de que si eres tibio o caliente, porque no, o eres caliente o frío, porque si eres tibio Hay uno que dice de doble ánimo también. De doble ánimo, el hombre de doble ánimo, dice Santiago, es inconstante en todo su camino. O sea, nosotros somos del Espíritu, caminamos según el Espíritu de Dios mora en nosotros, o sea,
y no está saliendo, no tiene sus maletas listas para decir, no, este ya dijo una maldición, ya me voy. O no, mira, mira, ya se enojó con su esposa, ahí te veo. O sea, el Espíritu Santo no nos deja, o sea, está con nosotros, dice, yo estaré contigo ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Dios no es un Dios Indian giver, ¿verdad? Que te da y te quita, no, ahora me lo regresas, o sea, te estás portando muy mal, ya te voy a quitar mi espíritu. Nada sea, de eso. No es hombre para que se No es un arrepienta. San Judas Tadeo ni nada. Exacto, él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, cuando tú aceptaste al Señor Jesús en tu corazón, el Espíritu vino a vivir en ti y ahí mora en nosotros. Amén. Él habita en nosotros, hace su morada en nosotros. Dice, si tú habitas en mí, yo habito, y mis palabras habitan, ¿cómo habita? A través de lo que nosotros estamos diciendo. Por eso es tan importante. Cerca de ti está la salvación, en tu boca, ¿verdad? En tu boca y lo crees en tu corazón. O sea, estas son las dos cosas que se tienen que poner de acuerdo, tu boca con lo que está en tu corazón. Entonces, Pablo está tratando de dar este panorama y explicar lo que está sucediendo, lo que ha sucedido cuando estamos viviendo ahora en el Espíritu. Ya no tenemos el Espíritu, ya no tenemos que vivir según la carne. Esa lucha no la tenemos que estar viviendo cada día. Ahora tienen el Espíritu más fuerte que la carne, porque el Espíritu da vida y la carne da muerte, ¿verdad? Trae muerte. Dice, mas si el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y dice, pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está, ¿qué? Si Cristo está en nosotros, el cuerpo Muerto está al pecado. muerto. Muerta casa. Si el cuerpo está muerto, ¿ustedes creen que Dios le gusta hablar con gente muerta? ¿Con cadáveres? Jesús hizo ya el intercambio, ¿verdad? Nuestra vida pecaminosa por la vida de Él, la vida de justicia, dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Vamos a ver, estos versículos son la confesión de fe muy poderosa. Nos dicen que por haber invitado a Cristo a nuestro corazón y que desde ese momento viva el Espíritu Santo en nosotros, tenemos el poder para andar en el Espíritu. Tenemos el poder para... Este es un privilegio solo de los cristianos. Ahora, hay una diferencia entre andar y vivir en el Espíritu. Dice, vivir en este sentido es tener una conciencia de existencia, mientras que andar significa militar, marchar como un soldado. Determinado. Lo primero implica estática, mientras lo segundo dinámica. O sea, tienes que estar abierto, o sea, caminando siempre. Por lo tanto, estos versículos nos dicen que tenemos el poder de Dios para militar en el Espíritu mediante la fe. O sea, tenemos nuestras órdenes de marcha. ¿Recuerdan al pueblo de Egipto? Al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Ellos salieron del Egipto y anduvieron, ¿qué? Vagando por el desierto, ¿verdad? Caminando, dando pasos, caminando por el desierto. ¿Por cuántos años? 40 años. Se muere Moisés, llegan al río Jordán y ahora está Josué y van a conquistar la tierra de Jericó. Acuérdense, van a conquistar la tierra de Jericó. ¿Y qué les dice Dios que hagan a Jericó? Dan 7 vueltas. Que sigan caminando, pastor. Lo que ya estaban haciendo. Caminar más. Hemos caminado por 40 años, tenemos que seguir caminando. Se mantener en forma. Imagínate lo que Dios les está diciendo. They were cansados de andar vagando más. Pero dijo, y zip it. Cállense la boca, no digan nada. Caminen callados. Pero ahora no van a caminar, ahora van a marchar. Con Moisés vagaban. Con Josué, una orden, marchar, militar, conquistar. El mismo trabajo, caminar, lo que ya sé hacer. Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Dios sabe que estás capacitado para hacerlo. Ellos ahora bajo esta ahora están militando. Ahora es una orden, ahora es un nuevo gobierno, están bajo un jefe. El Jehová de los ejércitos van con ellos.
Antes era la nube, era la columna de fuego, estaban vagando, estaban caminando, taking it easy, como quien dice. Pero ahora, hey, al sol, vamos a caminar. Si quieren conquistar, esto es lo que tienen que hacer. Eso es lo que les está diciendo aquí Pablo. Ahora vamos a marchar en el Espíritu, vamos a caminar. ¿Quieres conquistar la carne? ¿Quieres vencer? ¿Quieres ser más que vencedor? Camina según el Espíritu, no según tu carne. No camines por aquí ni por allá. Sigue las órdenes. Esta es la nueva ley. Así es como vas a vencer. Así es como vas a ser más que vencedores. Ahora vive y anda, marcha, ¿verdad? Significa algo militar, marchar como un soldado. ¿Cuál es la diferencia entre caminar y marchar? Estás bajo un nuevo gobierno. Dios nos dice que somos soldados de su ejército. Él es Jehová de los ejércitos. Es primera vez que se menciona ahí con Jericó que él era Jehová de los ejércitos. Antes era el Dios, ¿verdad? El Dios de Israel, el Dios de ellos, pero ahora es. Y aquí a eso se está refiriendo aquí Pablo, que ahora estamos caminando bajo el Espíritu. Me encanta el versículo 8, versículos 11 y 13. Léelo, Lucy. 11 y 13, y dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta palabrita, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en nosotros, como que nos está preguntando, si acaso vive el Espíritu de Dios en ti. Esa palabra sí, esa letra sí, es una proposición. La proposición puede ser y cómo, puede ser la palabra cómo. Se pudo haber traducido como el Espíritu de aquel que levantó de los muertos. Es el mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús. Imagínense ese poder que levantó a Jesús de los muertos, que tuvo el poder para levantar, resucitarlo después de 3 días en la tumba. Ese mismo poder mora ¿en dónde? En vosotros. Está en nosotros. Ese es el mismo poder que está en nosotros. Dice, si aquel que levantó Jesús de los muertos a Jesús mora en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús también va a vivificar también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Ahí está diciendo, está dentro de nosotros. Es el mismo Espíritu, el mismo poder. Si así es que somos deudores, dice, pero no a la carne, sino al Espíritu, ¿verdad? El versículo 11 nos dice que el Espíritu de Dios que mora en nosotros desde nuestra conversión es poderoso, no solo para mantener nuestro andar en el Espíritu, también para vivificar nuestro cuerpo. Todo cristiano debe creer firmemente que el Espíritu Santo da vida a su cuerpo físico y si es necesario también le sana sus enfermedades. Estas tremendas bendiciones nos hacen deudores a Dios, pues al vivir en la carne obtendréis muerte. Pablo también nos da la clave para vencer la carne, vivir ¿en qué? En el Espíritu. Y vamos a ver Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir eso, Raquel? Que si tenemos el Espíritu tenemos estos frutos y que no hay ley, o sea, nadie nos va a prohibir que seamos buenos, que tengamos paz, bondad, fe. No hay una ley que nos diga, no puedes hacer eso. No hay nada que funcione en contra de esto. Lo más poderoso que tenemos es esto. Es el fruto, no los frutos, es el fruto del Espíritu. Es un fruto porque es un espíritu que tenemos de nosotros. Tenemos el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y este fruto del Espíritu aquí que está hablando aquí en Gálatas, esto viene siendo
el carácter y la naturaleza de Dios. Y si este espíritu mora en nosotros, ¿cómo debemos ser nosotros? Es un pan de Dios. Un pan de Dios. Peritas en dulce. ¿Verdad? Nos debemos de parecer a nuestro papá. Estamos siendo creados, somos creados a su imagen y semejanza, tenemos que reflejar. Ahora, el fruto del Espíritu es, dice aquí Gálatas 5:22, ¿qué es? El primero, amor. El Espíritu de Dios es amor, o sea, Dios es amor, ¿verdad? Entonces, es amor, es gozo, es paz. Déjenme darles un ejemplo. Si yo si yo tengo mucho temor en mí, tengo miedo, ¿qué dice la palabra que echa fuera el temor? Perdón. El amor. El amor. Así es, así es. Entonces, quiere decir, si yo quiero, dice, porque perfecto amor echa fuera todo el temor, nos dice en 2 de Timoteo, 1 Timoteo, 2 de Timoteo, no me acuerdo cuál, ¿verdad? Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, si yo estoy tan confiada que Dios me ama, no voy a temer. El fruto del Espíritu es paz. Si yo tengo un problema de enojo, de estar siempre enojada, o sea, ese es mi viejo hombre. Mi nuevo hombre es paz. Al vivir en el Espíritu, yo tengo que vivir en paz. Tengo que tener paz. No debo estar estresada ni enojada, irritada. O sea, tengo que tener paciencia según el fruto del Espíritu. Esto debe ser mi naturaleza, porque esa es la naturaleza del Espíritu Santo. Esa es la clave de cómo debo de vivir. Esto es vivir en el Espíritu. Si yo estoy siempre estresada o en temor, Dios nos dice, ay, déjame darle, o corajinada, ¿verdad? Dice corajinada, ¿verdad? Enojada siempre. Pues hay esta palabra, pero es más. No la vamos a usar aquí, ¿verdad? Ay, Marquito. No, sí. Si yo estoy toda enojada, Dios nos va a decir, pues déjame darle un course management de cómo bajarse la temperatura. Déjame enseñarle que respire a 10. ¿Ustedes creen que esa es la solución que Dios nos da? Dice, hey Ruth, ese carácter que tú estás mostrando, de ese coraje que tienes a esa persona, tú necesitas más del nuevo hombre. Recuerden, el viejo hombre está enojado, porque ahí está también el fruto de la carne, esos sí son los frutos de la carne. Dice, tú necesitas más de mi espíritu. Entonces, Dios no está tratando con tu coraje, no está tratando con tu temor. Dios ya no está tratando, es más, ni con tu pecado. Él ya solucionó todo ese problema. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo dice, ¿sabes qué? Kill them. Que se mueran. Que se muera el viejo hombre. Yo no lo voy a regenerar. Yo no lo voy a tratar de hacerlos, moldearlos. No. Yo mata al viejo hombre, crucifícalo en la cruz, que el viejo hombre sea muerto y resucite el nuevo hombre. Así cuando Cristo resucitó de los muertos, que el nuevo hombre resucite en él, y de ese nuevo espíritu, de ese nuevo hombre del que habla Romanos, el hombre interior, ese es el que voy a hacer que crezca, que se desarrolle, ¿verdad? El Siempre la culpa fruto. es de uno. ¿Mande? Siempre la culpa es de uno, también las mujeres. Por el decir viejo hombre está generalizando el ser humano. Ok. El ser Ajá. humano, así es. O No sea, es nomás que el hombre. La vieja naturaleza. la vieja naturaleza, ok, Bueno, vamos a sí, ver, sí. ¿verdad? Así sí. La vieja naturaleza, pero Pablo habla de eso, de que, o sea, entonces no tengo que darte una clase de cómo controlar tu coraje, de cómo, o sea, la ansiedad. ¿Cuál es el problema para la ansiedad? La paz, la Ya no vivo yo. paciencia, ¿mande? Ya no vivo yo más. Ya que no este vivo yo más que eso, o sea, y la paz que sobrepasa entendimiento. Dijimos que Cristo Jesús pagó, ¿verdad? Por nuestra paz. Entonces, esta es la nueva ley, así es como nos debemos de dirigir, ¿verdad? Por el fruto del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu, en otras palabras, esto es lo que cuando el Espíritu realmente mora en nosotros tenemos que ser las personas que estamos caminando en gozo, en amor, en paz, en paciencia, benignidad, bondad. ¿Qué pasó con los cristianos? Debemos ser los más bondadosos, la gente más amable,
que lo que no la quiero gente es más dar. paciencia. Como dijo hace Por rato, lo razón que no siempre los quiero hippies es son bien felices, no dicen amor y paz. Así. Los hippies. Los Lo que hippies siempre no son bien quiero hacer contentos, es siempre lo- andan amor y paz. ¿Ves por qué andan? Pero yo digo que Dios nos va enseñando porque muchas veces, si por ejemplo, si algo me da coraje, pero después te acuerdas, oye, pero si lo que yo le hice a Dios fue peor y me perdonó. O sea, así es, uno así es. El Espíritu lo Santo tienes te lo en tu trae. mente, sí. Es el Espíritu Santo que te está redarguyendo y trayéndotelo a la memoria. Digo, ay Señor, tantas veces que me perdonaste a mí, ¿cómo no lo voy a perdonar yo también? Y te calmas. O sea, pero nada funciona en contra de esto. En otras palabras, esto es lo más poderoso que tenemos aquí, el fruto del Espíritu Santo. Muchos queremos los dones del Espíritu Santo. Ay, si yo pudiera sanar gente, si yo pudiera hablar en lenguas, si yo pudiera profetizar, o si yo fuera profeta, si yo tuviera discernimiento del Espíritu. Olvídate de los dones del Espíritu y enfócate en el fruto. Desarrolla el fruto en la vida y vamos a ver, ¿verdad?, una persona feliz, amorosa, contenta, ¿verdad?, alegre. Contra tales cosas no hay ley, quiere decir que nada funciona en contra del amor. No hay nada que funcione en contra de la paz. Mantente en paz cuando venga un problema. Tener la paz de Dios que sobrepasa entendimiento. Señor, yo no sé cómo, pero yo estoy en paz. Yo sé que voy a pasar por este problema, lo voy a atravesar. Voy a ser paciente, desarrollando el fruto del Espíritu. Entonces, no hay ley. Eso es lo que les está diciendo aquí Pablo. ¿Saben qué? Vivir bajo el fruto del Espíritu Santo, no hay nada que funcione en contra de eso. Ahora, son armas. Es las armas de nosotros, dice la palabra de Dios, que no son ¿qué? Carnales. No son carnales, son ¿qué? Espíritu. Espirituales, poderosos. Y poderosas. Son las armas. Tú desarmas al enemigo con tu gozo. Mira nada más. Mira la felicidad que está. Mira lo gozoso que están. Y se acaba de morir el papá. Y se queda el chamuco. ¿No? es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es Raquel. O sea, ¿por qué? Porque no hay, o sea, nada puede, lo desempacientas con tu paciencia. Lo frustras con tu gozo. Entonces conmigo vive frustrado. El gozo del Señor es mi Fortaleza. Eso quiere decir que el gozo es una arma. Es una fuerza, es un arma que el enemigo quiere robar. Si el enemigo roba tu gozo, te roba tus bienes. Me recuerdo Jerry Seville, lo predicó hace en el 1982, cuando le escuché ese mensaje. If he can steal your joy, he can keep your goods. Señor, yo voy a estar gozoso. Gozosos en la esperanza, dice la palabra. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Gozosos en la esperanza no avergüenza, es parte del fruto, tener ese gozo es la fuerza. Cuando yo estoy gozosa, no sé cómo, no sé de dónde, no sé cómo le voy a hacer, Señor, pero yo estoy alegre, yo sé que tú estás conmigo y Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y soy más que vencedor y voy a oponer, ¿verdad? Dice que Pablo y Silas cuando iban al templo a orar, ¿qué les pasó? ¿Verdad? Echaron fuera un demonio, iban al templo, echaron fuera un demonio y lo metieron a la cárcel. ¿Y qué hicieron cuando estaban en la cárcel? Estaban gozosos, cantando, alabando a Dios. ¿Verdad? Después de ser chicoteados y, ¿verdad?, las espaldas, Pablo le dice a Silas, si la haces, hombre, la vamos a hacer, ¿verdad? O sea, era la fuerza y eso fue lo que hizo que sacudiera la cárcel. Entonces aquí estamos viendo el fruto del Espíritu Santo. No hay nada que funcione en contra. Estas son las armas de nuestra milicia: el gozo, la paz, la paciencia. Vamos a ser pacientes, vamos a esperar a Dios, la bondad, vamos a ser más bondadosos. Eso es lo que el mundo quiere ver. Esos son los cristianos. No se trataba de no tatuarte o tener, si tienes el cabello morado o si traes, ¿verdad?, 5 aretes. It doesn't matter. ¿Eres amable? ¿Eres paciente? ¿Eres bondadoso? ¿Eres generoso? O sea, ese es el fruto que quiere ver. Esos son los frutos que Dios quiere ver en nosotros. Que por su fruto lo conoceréis. Este es el fruto que quiere ver en nosotros. Y así es como nos debemos parecer, porque a Él le gusta como Él es.
Él no quiere que se saquen los Rogers o los Márquez, ¿verdad? O los Ríos, o sea, Él quiere que saques. Los ríos nos ahogan. Él quiere que nos parezcamos a Él. He likes himself, ¿verdad? Quiere que seamos hijos de Él. ¿Y qué papá no quiere que su hijo se parezca a Él? ¿Ya? El hijo y la hija. Entonces, así es. Ahí está el fruto del Espíritu, es lo que está. Los que no vivís conforme la carne, más conforme el Espíritu, ¿verdad? Vas a hacernos bien. Okay. ¿Qué dice el versículo 14? 8:14. ¿De qué? De... Romanos 8:14. Acá estamos en la página 82. Ah, You better hurry up, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nadie puede pretender ser hijo de Dios si no tiene la dirección del Espíritu Santo. Ahí es, así está. Nadie puede pretender ser hijo de Dios si no da fruto. O sea, no es como te vistes, no es cuántas veces vienes a la iglesia, no es que tanta ofrenda das, no es que tantas ayunos haces o que tantas oraciones, es el fruto que quiere ver. Esa es la dirección del Espíritu Santo. Nadie puede pretender ser hijo. O sea, Dios dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús no había hecho absolutamente nada, Dios ya lo amaba porque Dios es amor. Dios ya te ama, no porque te portas bien, no porque te portes mal. Dios te ama porque eres lavado con la sangre de Cristo Jesús, porque aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón. Nomás que muchas veces los gays usan eso para manipular las cosas, ¿no? Porque siempre dicen que por qué los acusan y que por qué los tratan mal, sino que no dicen que Dios es amor. Siempre salen con eso. Dios es amor, pero sabemos que el estilo de vida que están haciendo es una abominación a Dios. Sí, yo sé, pero están usando el cuerpo para el desperdicio, o sea, donde debe entrar la vida, están metiéndole por donde sale el desperdicio del cuerpo, imagínense. No, y hay un versículo que dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así es. Y mire, para meditar 3 verdades en este versículo. El Espíritu Santo viene siendo el guía divino. ¿Verdad? El Espíritu es el guía. Todo hijo de Dios recibe la gran bendición de su sublime dirección y el consejo del Espíritu Santo para hacer lo recto delante de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Ya no tenemos excusas. Tenemos al Espíritu Santo. Dios dice, hey, you should know better. Debes de portarte mejor, eres el pastor. Eres el evangelista, eres cristiano, tienes 40 años en el evangelio, por favor. O sea, todavía estás con las rabietas, todavía estás, ¿verdad? El pastor se porta bien. Bueno. Como el chiste que dice, no quiero ir a la iglesia, mami, tienes que ir. No, es que nadie me salude, tienes que ir, es el pastor. Ya levántate. Ya levántate. Lo único que le falla al pastor nomás son las bocinas, pero de ahí para allá. A veces fallan, ¿no? Así es, somos guiados por el Espíritu Santo es nuestra guía divina. El número 2 es el Espíritu nos guiará como a Él le plazca, siempre por sendas de justicia, en Salmo 23:3. Algunas veces estas sendas se mostrarán como un valle de sombra de muerte, pero en otras veces como desierto. Pero aquel que anda en el Espíritu obedece la voz de Dios y marcha hasta donde Él le guía. Recuerden cuando Jesús fue al desierto y fue tentado, dice que el Espíritu los llevó ahí. A veces te hace el Espíritu caminar por situaciones difíciles, pero quiere ver tu fruto. Y cada situación por la cual pasamos es para reflejar a Dios, reflejar más a Dios. Cada situación para eso es. Cada circunstancia que pasemos, cada cosa que nos sucede es, ahora de qué manera voy a mostrar a Dios. Con el fruto de gozo, con el fruto de paz, con el de amor, voy a ser paciente, voy a ser benigno, voy a tener bondad. O sea, ¿qué voy a desarrollar? ¿Qué es lo que Dios está desarrollando en mí a través de esta prueba? ¿Cómo puedo conocer a Dios más ahora que antes, que no había pasado por esta enfermedad o que no había pasado por esta necesidad? ¿Cómo puedo reflejar a Dios? A eso el Espíritu nos guía como a Él le place. Y número 3, el mismo Espíritu nos guiará a lugares donde encontramos temores y ansiedades. Es quien produce paz que sobrepasa entendimiento. Por lo tanto, en Él siempre encontraremos seguridad y vida plena. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque la paz de Dios que sobrepasa entendimiento, porque está en nosotros.
del 15 al 17, ¿qué dice? El 8, 15, 17. Ujú. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ven la importancia de este capítulo? Aquí está hablando de que, ¿verdad? No hemos recibido ese espíritu de esclavitud. Ahora hemos recibido el espíritu de adopción. Fuimos adoptados en el Señor. En otras palabras, aunque no merecíamos ser de su familia, Él nos adoptó. Y un hijo adoptivo tiene más derecho que un hijo natural. Nunca lo puedes, you can never disown him. A uno que es adoptado, siempre tiene más derecho. Entonces, nosotros hemos recibido ese espíritu de adopción y podemos clamar Abba Padre. ¿Quién sabe lo que quiere decir Abba? Papá. Papá, papi, papito, como le habla un niño Papá. al Ujú. papá. Daddy. O sea, imagínense esa relación, esa ternura. Que nosotros podemos decir, Señor, yo no soy una huérfana, yo no soy un huérfano, tú eres mi Padre amado. Claro que vas a suplir mis necesidades. Claro que me vas a sacar adelante. Yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, Señor. Gracias, Padre, que tú me amas con amor eterno, que me has salvado, me has redimido, me has limpiado, me has santificado, me has justificado, como si nunca hubiera pecado. A eso se está refiriendo. Y si hijos, si somos hijos, ¿qué nos toca también? Si somos hijos de Dios, ¿qué también vamos a hacer? ¿Qué? Aquí lo que dice, ajá. Herederos. Si soy hijo, tengo derecho a la herencia. ¿Cuál herencia? De todas las ¿Eh? riquezas. Herencia del cielo. De todas las riquezas de nuestro Padre. No nada más en el cielo, aquí en la tierra. Aquí también. Pues sí, como en la tierra, como en el cielo. Ujú. Aquí también tenemos derecho a caminar en vida nueva, a caminar con esta herencia, ¿verdad? De que, o sea, dijo Charlie, el pastor Charlie dice, yo no creo en el mensaje, en el evangelio de la prosperidad, pero sí creo en la prosperidad del evangelio. Esto te trae, somos herederos de Dios. O sea, ¿qué padre va a querer que si yo tengo el refrigerador lleno, que su hijo pase hambre? Que si yo tengo aire acondicionado, que su hijo pase calor, ¿verdad que no? Nadie. Entonces aquí estamos viendo que Dios también, y Dios nos ama con ese amor, ¿verdad? Como de hijos, Abba Padre. O sea, Él quiere que tengamos esa relación. Abba significa padre en arameo, por la expresión Abba Padre, alude a la manera repetitiva y tierna como un niño tiende a llamar a su padre. El Hijo de Dios puede tener plena confianza en las instrucciones que para bien le da el Espíritu y debe obedecer como un niño a su Padre. El gran apóstol nos da más información del trato del Espíritu Santo con nosotros al revelar que Dios, mediante su Espíritu, emite a nuestro espíritu humano su testimonio. Esta es una de las evidencias que demuestran nuestra salvación. La condición de hijos de Dios nos convierte en herederos de todas las riquezas de nuestro Padre Celestial. Siendo coherederos con Cristo mismo. ¿Qué quiere decir coheredero? Coheredero, pues el que se va a quedar con la herencia. Juntamente con. Igual que, así es, juntamente con cuando yo tengo la cuenta de bancaria, estamos Simi y yo, él tiene el mismo derecho de sacar lo que haya, igual que yo, o sea, igualito, coherederos con Cristo, la misma parte, juntamente con Él, o sea, entonces soy hijo de Dios, sí, hijo, entonces soy heredero, y soy heredero de Dios y coheredero con Cristo, que le dio Dios a todas las cosas a su hijo, ¿verdad? Pero existe una condición para gozar de tan inconmensurable bendiciones: padecer juntamente con Cristo. ¿Cómo padezco con Él? En el sufrimiento. O sea, Jesús sufrió por mí para que yo no tenga que sufrir, pero sufro por el Evangelio, ¿verdad?
por ser cristiano, por no meterme con las cosas del mundo, al reaccionar como Jesús. Dice, toda persona que desea vivir piadosamente en Cristo Jesús habrá de padecer, pero esa es una condición indispensable para nuestra glorificación. Es aquí donde Pablo nos presenta el cuadro completo de la implicación de andar en el Espíritu. Fíjese, en la página 83, es una lucha constante con la carne, sumisión al Espíritu, dirección de Dios, padecimiento por la justicia y por el nombre de Jesús, herencia completa en Dios, nuestra glorificación como recompensa. Ahora, para serles sincero, esta lucha constante con la carne, o sea, nosotros somos más que vencedores. Sí es una lucha constante, pero siempre vamos a ganar. Siempre. Dios nos lleva ¿de qué? De gloria en gloria y de victoria en victoria. De triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Verdad? Somos más que vencedores. Muy bien. Muy bien, vamos a ver 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así es este sufrimiento, o sea, de 20 años, 30 años, 40 años, 60, 70 años, ¿cuánto tiempo vamos a vivir aquí? No se compara para nada, es el dash, como dicen, ¿verdad? A comparación de la vida eterna, a comparación de la eternidad, de esto que estamos padeciendo, que no tengo, que no hay, que no, o sea, es nothing. Una leve tribulación le llama Pablo. Y yo no puedo imaginarme que él decía esta leve tribulación, había sido bofeteado, había sido golpeado, lo habían abusado tanto que pensaban que estaba muerto, le dieron una buena golpiza, era náufrago, anduvo por 3 días en el agua, o sea, en el mar, naufragando. Dice, esta leve tribulación no es nada. Imagínense. Moraba el Espíritu de Dios en él, paz, paciencia, benignidad, amor, templanza, ¿verdad? Todo eso. Muy bien, 19 al 22. Léelo, Musi. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Aún la creación está aguardando que nosotros, la manifestación de los hijos de Dios, que tú y yo nos levantemos como hijos de Dios y que se nos manifestemos. Ahorita se habla mucho about manifesting ourselves, de que manifiesta los millones y que manifiesta el carro y que manifiesta la casa, manifiesta a Dios. Sí. Manifiesta el gozo, la paz, la bondad, la gentileza, la paciencia, la benignidad. Eso es lo que tenemos que manifestar. Y todo lo demás será añadido, dice la palabra de Dios, ¿verdad? La creación misma está gimiendo, hey, levántense. Es tiempo que los hijos de Dios tengan dominio, que tengan el control sobre los 7 montes de la influencia, que nos levantemos con autoridad y con lo que somos, hijos de Dios y herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús, para que sean glorificados. La tierra misma que está bajo la cautividad del pecado, por causa del pecado de aquí de la tierra, hasta la tierra quiere ser liberada, ¿verdad? De los espinos y de los dardos y de los you call them bushes and all that stuff. Okay. Romanos 8, 23 a 25. ¿Qué dice? En la página 84. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así es, o sea, no nada más la creación está esperando que los hijos se manifiesten, sino también nosotros mismos, dice. Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu Santo, tenemos lo primero, lo mejor del Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros también cuando estamos orando dice que gemimos con sonidos indecibles. A veces decimos, ay Señor, o sea, el Espíritu Santo sabe qué es lo que le estás pidiendo, aun cuando estás nada más, que no tienes ni palabras, ¿verdad?
estás gimiendo, dice, y nuestro cuerpo, este cuerpo, o sea, nosotros anhelamos ser transformados y vamos a tener el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que va a vivir eternamente, y este cuerpo se desvanece, se acaba, se cansa, tiene sed, hambre, ¿verdad? Todo eso, pero dice, nosotros tenemos una esperanza de que nuestro cuerpo vamos a recibir un cuerpo glorificado muy pronto. El 26 y 27, ¿qué dice? Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén, ahí está donde es verdad, el Espíritu Santo mismo dentro de nosotros está gimiendo, ¿ok? Y vamos a Romanos 8, 28 al 39, bueno, vamos a terminar aquí del 27, dice, para meditar en esto de aquí, de que somos, el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es cuando estás orando en lenguas, o cuando estás orando o sea, que no tienes ni palabras, a veces es un llanto, a veces es un suspiro, a veces es algo que no puedes ni poner en palabras. El Espíritu Santo sí sabe lo que tú estás pidiendo, ¿verdad? Y eso es lo que está viendo, dice que Él escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu. Es importante orar de esa manera. Para meditar, dice que el Espíritu acude en nuestro auxilio en momentos de debilidad, cuando estamos a punto de apartarnos de la voluntad de Dios debido a la tribulación. El Espíritu también que no sabemos qué pedir ni cómo pedir, pero en momentos cruciales, Señor, ¿qué te pido? ¿Verdad? El Espíritu Santo es el que sabe. El Espíritu intercede por nosotros. Aquí se implica la oración en el Espíritu. ¿Qué tal intercesión será para que no nos desviemos de la voluntad de Dios? Y también que esto ocurre con toda persona que vive en santidad, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y aquí se puede dividir el capítulo 8 en la primera parte, de aquí del 1 hasta el 27, y luego en la segunda parte. La primera parte, la sección habla de la vida de andar en el Espíritu, y la segunda parte trata del resultado de este andar, una vida victoriosa, y esto es lo hermoso. Vamos a ver qué dice 28 aquí al 30. Alguien léalo Y rápidamente. sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Yo quiero que vean aquí una cadena. Aquí se le llama este versículo the golden chain, la cadena de oro. Dice, sabemos que los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todo. Todas las cosas. Todas las cosas obran para bien. Todo lo que estamos pasando es por nuestro bien. Estás necesitado, estás enfermo, estás en tribulación. Todo, dice, los que conforman su propósito son llamados. Somos llamados. Dice, aquí empieza la cadena. Porque a los que antes conoció, Dios nos conoció desde antes de que estábamos en el vientre. Dios habló con nuestro espíritu desde que estábamos en el cielo con Él. Dice en Jeremías que antes, ¿verdad? Yo te puse como profeta a las naciones. Antes de que tú naciste te conocí. Dios ya nos conoció, ya nos dio órdenes. Él ya nos conoció antes. Antes conoció a los que Él antes, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Primero nos conoció y luego nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, los de antes conoció, también nos predestinó. En otras palabras, tú puedes pensar, bueno, Él ya sabía el momento que yo iba a aceptar al Señor Jesús. Él sabía que yo iba a hacer, pero yo fui el que acepté. No, Jesús, Dios, él lo inició todo. La salvación empezó con Él y termina con Él. O sea,
nosotros nada más creímos, nosotros nada más o sea, estuvimos dispuestos a creerle a Dios, pero Él fue el que antes nos conoció, nos predestinó también, ¿verdad? Dice, nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el ¿qué? El primogénito, no que era el unigénito. ¿Por qué ahora es primogénito? Porque fue el primero. Hermano de muchos. Fue el primero. El primero de esta especie, de esta nueva especie. Ahora Él fue el primer hijo que murió y resucitó, y ahora somos también nosotros. Ahora ya no es el unigénito hijo de Dios, ahora es el primero de muchos hijos de Dios. Por eso dice la palabra que a Dios le plació verlo en la cruz, y que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, pudo soportar la cruz. El gozo, él se fijó en el premio. Ahí va a estar, ¿verdad? David, ahí va a estar Musa, ahí va a estar Marco, ahí va a estar Simea, ahí va a estar Raquel. Voy a ser crucificado, porque yo sé que voy a alegrar el corazón de mi padre. Voy a tener por fin lo que él quería tener en el Edén. ¿Una qué? Una familia. Siempre se ha tratado de la familia de Dios, de tener hijos, de tener comunión, de amarnos, de darnos, ¿verdad? De platicar con nosotros, de tener ese compañerismo con Él. Siempre ha querido, ese es el anhelo del Padre, que el Hijo pudo complacerlo. Y ahí nosotros le traemos el gozo. Por eso nos dice la palabra de Dios que nosotros somos la esperanza de gloria. Tú y yo, imagínate, la esperanza de gloria depende de ti, depende de mí. Nosotros somos esa esperanza, dice. A los que Él antes conoció también predestinó, dice, y a los que predestinó también que llamó. Tú eres llamado. Tú eres llamado. Tú tienes un llamado en tu vida. Cada uno de nosotros somos llamados. Recibiste el llamado. Algunos lo recibimos como Juan el Bautista desde que estaba en el vientre de Elizabeth. Algunos tal vez no te acuerdas de ese llamado, tenías 4, 5, 6 años cuando tú aceptaste al Señor. Tal vez algunos lo recibiste después, ya oíste el llamado después. Pero fuimos llamados. Somos llamados. Cada uno de nosotros somos llamados. Fuimos antes conocidos, fuimos predestinados, somos llamados. Aquí va la cadena. A los que llamó, a estos también, ¿qué? Justificó. ¿Qué quiere decir justificó, pastor? Borrón y cuenta nueva. Como si nunca hubieras pecado. Estar en una buena relación con Él. ¿Verdad? Totalmente justificado. Justificado. Como que no hiciste absolutamente, nunca cometiste un pecado. A los que Él llamó, también justificó. Y a los que justificó también, ¿qué? Crucificó. ¿Qué dice? Glorificó. Fíjense la última palabra. ¿Cuál es la Glorificó. última cadena? Glorificó. 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 Pasado. Glorificó. ¿Por qué glorificó? Se supone que después de que nos justifica, nos santifica. ¿Verdad? Nos limpia. Glorifica. Porque empieza en el Espíritu y termina en el Espíritu. Nuestro cuerpo glorificado. Nuestro cuerpo, o sea, Él dice, wow, Él ya te ve a finished product. Un producto final. Ya estás pulido, ya estás limpio, ya estás como Él te ve. Cuando Él miró a David, no lo miró como un pastorcito, lo miró como un rey. Cuando Él miró a Esther, no lo miró como una campesina, la miró como una reina. ¿Verdad? Cuando Él miró a un Gedeón, no lo vio como un cobarde, lo vio como un valiente. ¿Verdad? Así, como Dios te ve, ya glorificado, ya te ve glorificado, ya está Él para Él, ya la obra está hecha, por eso dijo Jesús, consumado es. No. Amén. Cuando veo al burro, pues no lo veo como burro, lo veo como un carro del año. Se Lo subió llevaba. y lo reveló y lo fue del año. Que podía Lo transportar. llevaba a transportar de ciudad a ciudad. Sí. Amén. ¿Cuál es el propósito de Dios? Inicia desde el principio mismo del plan de Dios para la humanidad, ubicándose desde antes de la fundación del mundo
Ahí el Señor pensó en la humanidad y creó el plan de redención por medio de Cristo. Su llamamiento fue primeramente al pueblo judío, pero diseñado para ser extendido a todo el mundo, y a todos nos hizo participar de ello. Luego nos justificó a los que creen, haciéndolos candidatos para la glorificación, como nos dice antes, si es que padecemos juntamente con él. La connotación en tiempo pasado de los verbos conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó es porque Dios, quien es atemporal, ve el final de los tiempos juntamente con el principio de ellos. Dios llama las cosas que no son Como son. Como si fueran. fuesen. Él conoce el final desde el principio. Desde el principio hasta el final. Él ya te conoce, Él ya sabe cómo vas a terminar. Él ya escribió tu nombre en el libro de la vida, ya sabe que vas a estar con Él, ya te tiene reservado el lugar, es más, ya te está haciendo la mansión. Qué hermoso, ¿verdad? Ese es el amor tan grande de Dios, ese es el vivir en el Espíritu. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si ya nos dio a Jesús, ¿qué más? ¿Verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El 33, el 36. Dios es el que los justifica, Él es el que nos justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. ¿Quién nos puede matar? Nadie, ¿verdad? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Cristo es el que murió, mas también resucitó. Él dice, hey, tiene derecho a esa herencia. Se dice que cuando se murió en aquellos años Elvis Presley, que salieron muchos hijos herederos, que decían, yo soy hijo de Elvis, yo también soy hijo, y querían toda la herencia de él. Y ya estaba muerto y no puede defenderse. Jesús sí nos puede defender. En Acapulco le salieron ahí. ¿Es verdad? Jesús resucitó y dice, sí, ese sí es hijo. Sí, yo tengo notado el día que me aceptó. Y Él es el que resucitó por nosotros. Muy bien, antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Qué hermoso capítulo, ¿verdad? Así somos. El apóstol menciona la vida en referencia a estas cosas tentadoras de este mundo. Ofrece el éxito material, la exaltación de la persona, las glorias aquí. Luego menciona los ángeles. ¿Verdad? Y aquí estamos viendo todo lo que Dios, ¿verdad? Las condiciones, o sea, ni lo presente ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Un capítulo que debemos de aprender, saber, conocer, que tenemos buena palanca con Dios, que Él nos ama con amor eterno y que todas las cosas obran para bien. Amén. Amén.